Hola, saludos, buenos días. Gracias. Bueno, antes que todo quisiera enviarles un abrazo a todos allá en Chile, de solidaridad, ¿no? Por todos estos, de los incendios que han ocurrido allá, las personas que han perdido la vida y sus pertenencias. Bueno, un abrazo para todos ellos, ¿no? Qué cariñoso, bueno, en gracias. efecto, se han leído estas declaraciones y por supuesto todos lo niegan, ¿no? Hasta el propio Diosdado Cabello ha negado esta semana en su programa de televisión que él haya tenido algún acercamiento con Estados Unidos y retó a cualquiera que pudiera probar que él ha tenido este tipo de acercamientos. Por supuesto, Delcy Rodríguez y el resto del Ejecutivo ha negado todo esto que se ha venido sabiendo luego. Y bueno, lo confirman hasta 4 fuentes a medios, en este caso ingleses, ¿no? Donde hablan de esta participación de los hermanos Rodríguez en una era post-Maduro. Pero que sin embargo ellos dicen que no aportaron información y no planificaron nada de lo que ocurrió el 3 de enero. Ya, Fernando, Florencia por acá, consultarte, porque lo conversábamos recién con Karen y con Karim. Una cosa es lo que está en el poder, que es Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez, pero otra muy distinta es Diosdado Cabello, ministro del Interior, y quien básicamente controla las policías y las Fuerzas Armadas. En ese sentido, y además los colectivos, en ese sentido, ¿cómo están las relaciones entre Diosdado y Delcy? ¿Cómo está la situación en las calles? ¿Existe tensión? Porque hace por lo menos menos de 2 semanas se hablaba de un posible levantamiento incluso por los simpatizantes de Diosdado Cabello. Sí, la tensión en el país sigue siendo la misma, ¿no? La gente está en la calle en sus labores normales, pero por supuesto muy pendiente de lo que está ocurriendo. El tema de los presos políticos ha levantado mucha expectativa acá en Venezuela. Todos los días hay una actividad alrededor de los centros penitenciarios y esta semana precisamente se dejó ver una foto de Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y su hermano Jorge Rodríguez, bueno, caminando dentro del Palacio de Miraflores. También dieron una especie de rueda de prensa al finalizar una jornada de trabajo allí también en el Palacio de Miraflores, bueno, dejando ver que las relaciones entre ellos sigue igual, hablan de unidad, pero por supuesto todo esto que se ha venido entregando información de lo que ha pasado para llegar a lo que ocurrió el día 3 de enero, por supuesto que levanta polvo allí dentro del gobierno, ¿no? Y además, Fernando, hay un doble discurso. Por una parte es lo que ella dice hacia afuera, ¿no es cierto?, cuando uno se entera de la cantidad de dinero que llega, producto, ¿no es cierto?, de la venta del petróleo, esta posibilidad de visitar la Casa Blanca. Y lo otro es lo que dice internamente. Entonces uno ahí se da cuenta que hay una especie de fuego. No sé si les pasa lo mismo, notan esa como diferencia entre las dos versiones que tiene Delcy Rodríguez hacia adentro y también hacia afuera. Sí, además del pragmatismo, porque pareciera ser que en las familias del chavismo en definitiva están como repartiéndose el poder. O sea, no está Maduro, ok, actuemos de manera pragmática y resolvamos esto entre nosotros. Esa sensación queda, como que eran leales hasta que él estuviera. Ahora que no está, bueno, podemos hacer lo que nosotros queramos. ¿O habrá, Florencia, también algo de temor? Porque recordemos que la advertencia de Trump fue, si no se sigue la línea que estoy proponiendo, va a pasarle lo mismo a Delcy Rodríguez, va a ser detenida y a lo mejor va a ser peor. Es que claro, yo creo que son distintos tipos de presiones. Uno bueno, por es el que lado... ustedes saben... Ah, sí, dinos, Fernando. Ustedes saben que acá en Venezuela se percibe como que Delcy Rodríguez está en campaña electoral. Pareciera que está haciendo todo lo posible para que en el momento en el que se llegue a ese escenario de elecciones presidenciales que lo ha propuesto la Casa Blanca, no hay límite de tiempo ahora mismo, pero lo ha propuesto que en esa tercera fase que ellos llaman de la transición puede haber elecciones y pareciera que Delcy Rodríguez está en campaña, es la sensación de que está en campaña política para ese momento. Que puede ser, ¿no es cierto? Un Sí. punto de inflexión. Aquí la gran pregunta es si, o sea, ¿qué pasa con ese momento donde es capturado Nicolás Maduro? Yo creo que ese es como el punto de inflexión, porque uno dice, evidentemente sí, había conversaciones, se sabía de las tentativas ahí de llegar a algún tipo de acuerdo en Qatar, pero claro, ¿sabía ella o no que todo esto pasaba por la detención?
Claro. O sea, lo que a ellos ellos dijeron, nosotros vamos a colaborar una vez que Nicolás Maduro se haya ido y con quien venga después, nosotros vamos a colaborar. Entonces, ellos ya habían puesto este punto. Es que pareciera que ellos tejían un escenario distinto, ¿no? Que Nicolás Maduro aceptara, digamos, un exilio en los países que se lo estaban ofreciendo, como Turquía, por ejemplo, y ellos ser parte de la transición una vez que Maduro no estuviera, pero digamos, no preso, sino en el exilio. Pero fíjate que además, Fernando, este modelo coincide un poco el modelo que propone Estados Unidos de una transición y de después llegar a la democracia. O sea, buscar la estabilidad primero con algún tipo de liderazgo, entre comillas, o alguna persona que esté reconocida internamente y después ir al tema de las elecciones, ¿no es cierto? Porque lo quiere replicar eventualmente en Cuba, ¿no es cierto? Y en otros países, además en Medio Oriente también. Sí, yo me imagino cómo está el interior del gobierno venezolano actualmente, porque todas las dudas que hay entre ellos. De hecho, el otro día se veía a Diosdado Cabello salir con un gorro que decía dudar es traición, y él descartaba que él haya tenido contacto cuando siempre, antes de que cayera Maduro, siempre dijimos que había que debilitar su entorno más cercano, ¿no? Y es ahí que cuando era la única forma. Me imagino que están puestas dudas sobre todo, sobre los hermanos Rodríguez, sobre Diosdado Cabello, sobre Vladimiro Padrino, el Entonces, ministro de Defensa. Evidentemente que hubo conversaciones. Ahora, ¿quién lo entregó? Esa es la pregunta, creo yo. Esa es la gran Ahora, duda. el mismo Guardian también revela que dentro de estos contactos habían habido muchas reuniones y que habría sido el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se habría negado a que efectivamente asumiera el poder de manera interina Delcy Rodríguez y también obviamente muy acompañada de su hermano, considerando que decía que era una continuidad, pero que de ahí también gran parte de funcionarios, me imagino, del Pentágono, de Defensa, estrategia política, le habrían hecho entender de que una invasión militar con los tanques ingresando a Venezuela era un completo caos. Iba a ser la repetición de Irak, iba a ser la repetición de otras invasiones que ha realizado Estados Unidos, que finalmente terminan generando un conflicto interno y genera aún más desestabilización porque levanta, por ejemplo, a los colectivos, levanta también a las milicias. Entonces, eso era precisamente lo que se quiso evitar en estos casos y por eso se decidió o se aceptó que Delcy, que para el venezolano chavista, pues todavía sigue siendo una figura respetada, pero para el otro lado también significa alguien que pueden, entre comillas, no controlar, pero sí moderar un poquito, sí, claro, considerando... Pero lo que plantea Fernando tiene toda lógica, porque es, ella asume este rol en este periodo de transición, pero luego busca una salida democrática a través de postularse como candidata también. Entonces yo creo que eso es lo que está buscando ella. Es Bueno, algo así, de ¿no? hecho, perdona. De hecho, aseguran también que Trump le habría insistido a Delcy en estas conversaciones telefónicas que dijo, perfecto, vas a quedar tú como interina, pero tienes que convencer a Nicolás Maduro que se vaya del país, que se vaya al exilio. Y que como Maduro dijo, por ningún motivo no me voy a ir sin mi familia, sin mis 100 funcionarios y que a nadie nos puedan juzgar a nivel internacional, finalmente eso que terminó quedando un poco desechado y se aplicó finalmente por la detención. La detención es cuánto le gusta a Trump Delcy. Porque imagínate después de ver, Fernando, todo lo que pasó con María Corina Machado. Claro, como que él no tiene, me da la sensación, Fernando, y por eso quiero tu opinión, que no siente gran respeto por la oposición venezolana. O sea, prefiere esta transición y después... En este minuto, claro. En este minuto, ¿no es cierto?, para garantizar ahí algún tipo de estabilidad y también de una manera bien práctica, como por el tema administrativo, ¿no? Y después, yo creo que es más práctico. Donald Trump es un hombre muy astuto. Muy pragmático. Es un hombre muy astuto. Son sus intereses. Claro. Pero además, él como garante de elecciones democráticas también en un futuro cercano, me imagino. Sí, yo creo que le sirve más. Le acomoda. Le acomoda Bueno, más, obviamente, para su estrategia tener a Delcy, porque además no es que descabezas justamente al chavismo. Claro, y puedes mantener a raya a todos los líderes del Exacto, es alguien que puedes controlar, pero no tienes que eliminarlo, porque si no eso te puede generar una desestabilización interna. Mira, Fernando nos puede comentar bien eso, cómo están internamente allá los poderes. Bueno, fíjense que por un lado creo que ese planteamiento de no colocar de una vez a la oposición en la cabeza del gobierno tiene sentido en Venezuela, primero porque la principal líder de ese movimiento opositor está fuera de Venezuela y es María Corina Machado, pero además
hay mucha gente armada que primero hay que controlar. Hay que desarmar mucha gente acá en Venezuela, sobre todo en la ciudad de Caracas, donde te pudiera crear, como ustedes lo dicen, bueno, un caos social. Entonces hay primero que controlar eso para luego dar el paso siguiente. Segundo, un gobierno que ingrese al Ejecutivo diferente al chavismo sin dinero, bueno, va a ser un problema. Entonces, esa estabilización económica, fíjense que el día de ayer ya fue aprobada en la Asamblea Nacional la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, algo que es muy importante para nuestro país, para que puedan regresar las empresas extranjeras a colocar el dinero en Venezuela para poder extraer y comercializar el petróleo. Y ese sería un punto importante en la economía venezolana, digamos, post-Maduro. Y es que un próximo ejecutivo que tenga un poco más de estabilidad económica puede hacerle frente a un país que por un lado tienes que desarmarlo, pero por otro lado tienes que darle de comer también. Entonces creo que esa jugada de transición económica va a ser muy importante a futuro. Oye, buscando, claro, la parte económica, después la democrática, ¿no es cierto? Creo que ha sido ahí una jugada bien inteligente. Ahora, yo no sé si a Donald Trump le importe mucho esa vía democrática, más allá de mirar sus propios intereses. Me parece que le conviene mucho que Delcy Rodríguez siga ahí si es que Estados Unidos se ve beneficiado también. Ahora, es que a Donald Trump no le beneficia que exista una desestabilización en Venezuela, porque porque sus intereses obviamente también son gran parte económicos por el tema del petróleo. Si es que en Venezuela se surge o existe un levantamiento armado de las milicias, hay mucha gente armada, muchos de los colectivos están armados y que son obviamente de simpatizantes con el chavismo. Si esa gente se levanta, si esos grupos se levantan, te genera una inestabilidad completa dentro de Venezuela y eso no te genera la posibilidad de extraer esos recursos como el petróleo y poder venderlos a Estados Unidos. Ahora, eso también siempre hablábamos Fíjense que la semana pasada... Dale, Fer. Sí, fíjense que la semana pasada Donald Trump celebraba con un video y una canción de Daddy Yankee, gasolina, cómo bajaron los precios de la gasolina en ese país. Y es que tiene sentido que la mayoría de los barriles de petróleo, que los 50 millones que ellos hablan de barriles de petróleo que sacaron de Venezuela para ser refinados allá en Estados Unidos, él trata de enviar ese mensaje de que este petróleo que fue llevado, debido a eso, pues bajaron los precios del petróleo. Y es que la mayoría de la producción de Venezuela, cuando Venezuela producía más de 3 millones de barriles diarios, la mayoría de esa producción iba a la costa este de Estados Unidos y eso lo beneficiaba. Así es, bueno, y se habla hoy en día también de la posibilidad de buscar una especie de Delcy Rodríguez ahí en Cuba y en otros lugares donde también se facilite las transiciones, ¿no es cierto?, en distintos países. Fernando, querido, un abrazo muy grande, hartos cariños para ti y muy, muy buen fin de semana.